Siendo todavía un niño, Johnny Vázquez le tocó ser testigo de cómo la muerte infame le arrebataba la vida de sus dos hermanos mayores. Y como si esto fuera poco, ahora una terrible enfermedad estaba a punto de acabar con la suya. Johnny, a quien apodan el Indio, es un futbolista colombiano nacido en Santander de Quilichao en el año de 1987. De niño también fue acosado por la violencia en su pueblo natal, por lo que tuvo que salir desplazado junto a sus padres y su abuela de esta población. Fue creciendo lejos de su terruño, de esa tierra que lo vio nacer, pero con muchas ganas de salir adelante. Era su abuela quien lo llevaba a las escuelas de fútbol y la que le inculcó el amor por este deporte. En el año 2007 llegó a ser parte del cuadro azucarero de la Sultana del Valle, el Deportivo Cali. Luego jugaría para un equipo de Venezuela, pasando por el Deportivo Pasto y también Águilas Doradas. En 2015 llega al Junior de Barranquilla, donde empieza a cosechar sus éxitos más importantes en su carrera. Paradójicamente, allí también donde la vida le plantea un partido mucho más difícil. De repente aparecieron manchas en su cara, moretones en su cuerpo, un cansancio inexplicable y un dolor en los huesos que no tenía explicación. Sin embargo, Johnny guardaba la esperanza que esto no fuera nada grave. Para las vacaciones de ese mismo año, en un partido recreativo, le apareció un moretón en su pierna sin haber tenido contacto ni siquiera un roce con uno de los rivales. Es allí donde empieza a preocuparse. Al regresar se presenta ante el cuerpo médico y pide los exámenes que le salieron alterados. Entonces fue necesario repetir nuevamente los exámenes. Los estudios corroboraron lo que ya temía. Una leucemia mieloide crónica estaba agobiando su vida. Johnny sintió que el mundo se le venía abajo y que la vida no había sido tan amable con él. Ya le había arrebatado a sus dos hermanos, siendo él todavía un niño y dejándolo solitario. Le había tocado salir desplazado y ahora, como si faltara poco, esta enfermedad amenazaba con acabar su vida. Y es que esta es una terrible enfermedad que a mayores de 20 años solamente el 40% logran sobrevivir. Y Johnny parecía que no estaba en ese 40%, o al menos así le habían hecho saber los médicos. Desahuciado y angustiado aquel día dice que lloró amargamente. Luego, ya de camino a casa, cuando miraba por la ventana de su vehículo con la tristeza que le ahogaba el suspiro, llamó a un tío para encomendarle a sus hijas, pues sentía que su vida se estaba apagando y que este partido estaba llegando a su fin. En ese momento también empezó a recordar a sus padres, su vida familiar, a su abuela, a sus hermanos y a todos aquellos que habían hecho parte de su carrera y también de su intimidad familiar. Se decía para sí mismo que no se quería morir, no se quería ir y dejar a sus pequeños solos. Es en este momento cuando, en medio de la soledad, la angustia y las pocas fuerzas que le iban quedando, decidió acercarse a Dios. Dice que conoció a Dios en ese momento, le pidió perdón por todo lo que había hecho si algún día lo había ofendido, y decidió rendirse a Él completamente y pedirle que lo sanara y le diera una nueva oportunidad. Es aquí donde ocurre lo que muchos llaman milagro y aquellas cosas que la ciencia no puede explicar y que solo son explicables a la luz de la fe. En 1 mes y 10 días Johnny estaba totalmente recuperado. Fue necesario volverle a practicar los exámenes que marcaron un pronóstico positivo. Entonces se volvieron a repetírselo a los pocos días y Johnny estaba completamente sano. Y aunque le dijeron que no volvería a jugar fútbol, pues el vaso lo tenía bastante comprometido y un roce con el balón o un rival podía reventárselo y acabar con su vida en el instante. Sin embargo, siguió clamándole a ese Dios que él le había pedido y que le había concedido el milagro que le permitiera volver a las canchas. Es así como nuevamente volvió, no solo volvió a debutar, sino que también se convirtió en el salvador del equipo América de Cali, que estaba en la B y que gracias a su liderazgo y a sus goles volvió a ser parte de la primera división del fútbol profesional colombiano. Su carrera continuó el ascenso, pasando nuevamente por Águilas Doradas y luego al equipo de sus amores, el Mata de Caña, o sea, el Deportivo Pereira. En este se ha convertido en una ficha clave, es el capitán del equipo y en el 2022 se alzó con el título, dándole así la primera estrella al equipo de sus amores, al Deportivo Pereira. Actualmente sigue jugando ahí y ya tiene la licencia para ser técnico también. Así que continúa su carrera gloriosa. Esta es una historia de superación, pero más que eso también una historia que deja mucho que pensar sobre la fe y lo que se puede lograr con ella. A la luz de la ciencia no es probable, pero para la fe todo es posible. ¿Y tú? ¿Qué piensas de esta historia? ¿Fue un milagro? Déjame saberlo aquí en los comentarios.